revelado, la oferta escalofriante de mi hermana que me atrapó en una secta maldita a la oscuridad de la noche en el barrio parecía alimentarse de secretos. Javier podía sentirlo en el aire pesado que lo rodeaba mientras regresaba de su trabajo en la fábrica. Pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de descubrir. Cuando su hermana Ana entró a casa con una sonrisa que desbordaba una luz extraña, no sabía que su vida se iría al infierno. Su mirada estaba llena de un fervor inquietante, como si se hubiera sumergido en un abismo del que no había retorno. Javi. He encontrado algo increíble, exclamó, las palabras saliendo de su boca como una melodía hipnótica. Más tarde, esa misma noche, el silencio que solía ser un refugio se rompió con un timbre bajo, tembloroso. La llamada provenía de un número desconocido. Aleja a tu hermana de ellos. Susurró la voz, antes de cortar. Su corazón se aceleró. ¿Qué demonios estaba pasando? Los murmuros de los vecinos se hicieron más claros en su mente, miradas furtivas, sonrisas forzadas, algo siniestro se cernía sobre ellos. El insomnio se transformó en un compañero aterrador. Javier no podía pensar en otra cosa que en la advertencia y en la seguridad de Ana. En los días que siguieron, Javier se encontró atrapado en una espiral de paranoia. Las noches se tornaron más oscuras y las risas de Ana sonaban cada vez más distantes, como ecos de un otro mundo. Cuando ella mencionó un taller de autoayuda, su estómago se retorció. ¿Autoayuda? ¿Por qué parecía que la estaba perdiendo poco a poco? La tensión se sentía palpable, casi como una sombra que alargaba sus garras en cada rincón de su hogar. La policía, lejos de ser su aliado, planteaba más dudas que respuestas. ¿A quién acudir si no podía confiar en nadie? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, y fue así como, tras un fin de semana de angustia, Ana desapareció. Desapareció justo cuando más la necesitaba. Un frío helado se apoderó de su ser. Con pasos inseguros, se aventuró por calles sombrías y rincones olvidados, cada paso insistentemente apremiante. Los hospitales daban la misma respuesta vacía, mientras que en cada vereda oscura sentía que ojos invisibles lo observaban. Finalmente un rumor lo llevó a un terreno baldío. Ahí, susurraban que la secta hacía rituales clandestinos. El aire espeso lo envolvió, un miedo cruel apretando su pecho como un garrote. Cuando se adentró en la oscuridad del lugar, figuras encapuchadas danzaban alrededor de una fogata, sus voces entrelazadas en un canto ominoso. Javier se sintió pequeño, insignificante, mientras observaba cómo los líderes de aquel grupo lo miraban con interés. Únete a nosotros, con nosotros encontrarás la verdad. El horror se desató en su pecho al darse cuenta que no solo Ana estaba atrapada, sino que el vínculo era más profundo de lo que jamás imaginó. El eco de sus antiguas leyendas retumbó en su mente. ¿Podría haber una forma de salir de este infierno? La sombra de un oscuro ser se acercaba, y justo en ese momento, Javier comprendió que lo que estaba en juego no era solo la libertad de Ana, sino su alma misma. Y cuando la oscuridad lo envolvió completamente, su grito resonó en las sombras. ¿Podría encontrar una salida antes de ser consumido por el terror? El frío se volvió un compañero insoportable. La oscuridad que lo rodeaba parecía palpitar, retumbando con el eco de risas distantes. Javier no podía más, sus piernas temblaban, su mente gritaba por respuestas. Mientras trataba de asimilar lo que sus ojos revelaban, una sensación de inminente peligro se adueñó de él. Ellos estaban ahí, en su burbuja de locura,
imperturbables. ¿Qué era este retorcido juego en el que lo habían atrapado? De repente, una figura encapuchada dio un paso al frente, su mirada oculta tras la sombra. «Te hemos estado esperando», murmuró, una voz profunda y arrastrante como el crujir de hojas muertas. El corazón de Javier se detuvo por un instante. ¿Esperando? ¿Qué sabían de él? Antes de que pudiera pensar en escapar, aquel ser alzó su mano, y el mundo se detuvo, las llamas de la fogata chisporrotearon violentamente, proyectando sombras que danzaban de manera frenética. Todo su ser parecía gritar que debía huir, pero sus pies se negaban a moverse. La desesperación y el miedo lo mantenían anclado a ese lugar infernal. «Si buscas a tu hermana, debes hacer un sacrificio», dijo la misma voz, resonando en su mente. ¿Sacrificio? ¿Qué querían de él? Un sudor frío cubrió su frente, mientras recordaba las historias que le había contado su abuela sobre rituales antiguos y maldiciones. La vida de Ana pendía de un hilo, y él no estaba dispuesto a perderla. Pero, ¿qué significaba un sacrificio? El líderes de la secta se acercaron, sus rostros ocultos, la incertidumbre y la vulnerabilidad devorándolo. «Te daremos una elección», susurraron al unísono. Una vida por otra, el tiempo se detuvo. Las risas desaparecieron, y el mundo pareció encogerse a su alrededor. Javier sintió que todo se tambaleaba. La necesidad de encontrar a su hermana se contraponía a un terror indescriptible. «¿Qué tipo de elección?», preguntó, el miedo dejando la voz casi quebrada. Una de las figuras señalaba a un joven atado a un altar improvisado, su rostro inerte pero su respiración agitada. «Ofrece tu alma o salvarás la suya. Hay más potencial en ti, más que en él», rezaba la voz burlona del grupo. Javier sentía que el aire se le hacía denso, cada opción pesando en su pecho como una losa. Las palabras resonaban en su cabeza y el sudor empapaba su camisa. La angustia lo estaba consumiendo, la imagen de Ana se dibujaba en su mente, sus ojos llenos de vida y alegría, ahora distantes y perdidos. Si tomaba el camino equivocado, podría perderla para siempre. La puerta a la locura se estaba abriendo ante él, y el deseo de salvarla colisionaba con su instinto de supervivencia. En ese instante, su visión se vio invadida por una serie de visiones perturbadoras. Imágenes de oscuridad, fuego, sus manos cubiertas de sangre y un vacío existencial que lo devoraba. Una elección, podría realmente entregar su alma a cambio de ella. Pero antes de conseguir una respuesta, una estruendosa explosión rompió el hechizo. Un grupo de luces parpadeó en la distancia. Gritos surgieron de la nada, personas que nunca había visto antes aparecieron al borde de su visión. Nunca había sentido tanto pánico, y de repente, la figura encapuchada sonrió con un escalofrío que atravesó su ser. No eran los salvadores que parecía. La confusión reinante se transformó rápidamente en terror. Javier comprendió que estaba en el centro de un juego mucho más siniestro que todo lo que había imaginado. ¿Y si aquellos que venían a rescatarlo solo eran parte del mismo plan? Las sombras se tornaron más oscuras, y el aliento se le cortó. La multitud comenzó a gritar, mientras Javier miraba entre la negrura y la luz, sintiendo que se le escapaba todo lo que conocía. «Serás carne o fuego», resonó de nuevo la voz ominosa, y Javier se dio cuenta de que las decisiones nunca habían sido tan fáciles. La libertad de Ana valía su propia alma, con el dilema retumbando en su mente, la marea de caos se volvía cada vez más intensa, y Javier se encontró en el centro de una tormenta mortal. ¿Qué haría con su vida y la de su hermana? La línea entre la salvación y la condena se desdibujaba, dejando solo la oscuridad como compañía. ¿Qué camino seguiría? El pánico era palpable. Javier se movía como un pez fuera del agua, forcejeando entre los cuerpos enloquecidos que gritaban y empujaban. Las luces que habían emergido de la oscuridad eran como ojos fijos, juzgando, evaluando. Cada destello le recordaba que la elección estaba cerca, y lo atenazaba a hacerla. La figura encapuchada se había acercado,
fluyendo entre la multitud con una agilidad inquietante. La oferta está sobre la mesa. Recuerda, Javier, tú decidiste entrar, susurró, su voz ahora un eco que retumbaba en su mente como un tambor. Sudor frío le corría por la espalda. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Estaba él realmente allí por su hermana o había algo más oscuro detrás de su deseo de protegerla? De repente, los gritos se intensificaron, mezclándose en un coro de desesperación. Al mirar hacia el altar, vio el rostro del joven que había sido atado. En medio de la locura, su mirada se cruzó con la de Javier, y por un instante, el ruido se desvaneció. Había un rayo de esperanza en sus ojos, una súplica silenciosa que clamaba por vida. ¿Qué hay de tu hermana? Volvió a apremiar la voz de la sombra detrás de él. ¿Vale la pena? Ella nunca lo sabrá. Javier sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Ana, su dulce hermana, se había comprometido a protegerla a toda costa, pero ¿a qué precio? La figura encapuchada extendió la mano hacia Javier, ofreciendo algo oscuro que parecía vibrar con energía maligna. Un pacto, un sacrificio, algo que podría cambiarlo todo, pero a un costo que no podía medir. Mientras tanto, la multitud lo presionaba, sus miradas llenas de locura. «Tómalo». No hay otra opción, murmuraban las sombras, susurrando tentaciones a su alma desgarrada. Un rugido de adrenalina lo sacudió. «No. No puedo hacer esto», gritó, las palabras desgarrando su garganta. En ese instante de rebeldía, el caos se tornó aún más frenético. La figura oscura se acercó con una sonrisa burlona, el eco de sus pasos resonando en la noche. ¿De verdad crees que hay otra salida? El ruido de la multitud se transformó en un murmullo húmedo y vaporoso, como si el mismo aire estuviera pesando sobre él, atrapándolo en un abrazo mortal. La visión del altar se oscureció cuando un fuerte estruendo apartó su atención. Una figura se alzaba en medio de la oscuridad, y ante él apareció Ana, su rostro pálido y demacrado, pero sus ojos ardían con vida. «Javier, ayúdame», gritó, su voz atravesando la niebla de confusión. La luz de su presencia iluminó el caos, y sin pensarlo, Javier sintió que su corazón latía con fuerza. La figura encapuchada observaba con avidez, como un depredador ante su presa. Los murmullos se intensificaron, y la multitud se unió en un coro de alaridos aterradores. «No te acerques a ella», bramó Javier, buscando su camino entre la masa de sombras, atravesando brazos y cuerpos que se retorcían de forma inhumana. Sin embargo, cada paso que daba, una sensación oscura lo seguía, arrastrándose por detrás, empujándolo hacia el abismo. Ana lo miró con desesperación, y entonces, la figura encapuchada susurró, «Una vida, o ambas perderán». «¿Cuál elegiste, Javier?» Era un momento decisivo, un abismo frente a él, y decidió que tenía que actuar. Con un grito de resistencia, lanzó una piedra hacia la figura oscura, pero su reflejo le devolvió una sonrisa burlona. La multitud a sus espaldas se agitaba como una tormenta, y el altar parecía fluir hacia el caos. «¿Es esa tu respuesta?», preguntó, aunque el tono no era de inquietud, sino de divertida expectativa. Y en ese instante, el mundo parecía congelarse. La decisión se cerraba sobre él como un lazo, y Javier sintió un escalofrío en la base de su columna. Ana. La figura. Él mismo. 3 vidas entrelazadas en una red sombría. La oscuridad lo rodeaba mientras un rugido emergía de lo profundo de su ser. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, un grito desgarrador retumbó, y la multitud se dispersó en un movimiento caótico. «La traición está en el aire», resonó una voz familiar. El terror lo abrumó. Algo había cambiado en la atmósfera. ¿Qué más estaba oculto en esa noche oscura? La tormenta de decisiones había comenzado, y cada resultado podría ser mortal. ¿Sería capaz de salvar a Ana antes de que el verdadero sacrificio lo reclamara? El sonido de la multitud se desvaneció, como si un manto de silencio se hubiera instalado de repente.
Los rostros en la oscuridad se mezclaban, sombras perdidas en la locura, y Javier sintió que el corazón le latía con una intensidad que parecía hacer eco en el aire denso. La voz que había resonado, la que había afectado a su ser profundamente, provenía de alguien que conocía muy bien pero no la esperaba allí. Pero ¿cómo llegaste aquí, Ana?, pensó con horror mientras sus ojos intentaban captar cada detalle de lo que sucedía a su alrededor. La figura encapuchada, fría y calculadora, observaba como si se deleitara en el conflicto que se libraba dentro de él. No se puede ganar siempre, susurró la figura con una sonrisa macabra. Tu hermana fue quien dio el primer paso. Ella es una de nosotros. Javier sintió como si un puñal de hielo atravesara su pecho. ¿Qué significaba eso? La desesperación se aferró a sus entrañas, como un animal salvaje buscando salir. Ana estaba en medio de esa pesadilla, pero su presencia ahora parecía ensombrecida por la revelación. Él había creído que la protegería, pero la realidad estaba tomando un giro inesperado. No. Ana, no te dejes arrastrar por esto, gritó, su voz cargada de una mezcla de súplica y furia. Pero ella lo miró con una expresión de confusión en sus ojos, y en ese momento, Javier vio un destello de algo que no reconocía. ¿Qué le habían hecho? La multitud comenzó a murmurar de nuevo, sus ojos brillantes inyectados de un deseo colectivo, una necesidad de carnicería. Una vida por una vida, repetían, como si cada palabra fuera un canto de guerra. La figura encapuchada levantó las manos, y el murmullo se detuvo, expectante. ¿Vas a dejar que el terror gobierne tu corazón, Javier? Puedes hacer un pacto, uno que te libere, uno que salve a tu hermana, insistió la figura, su voz como un veneno que calaba cada vez más en la mente de Javier. ¿Y si te dijera que Ana podría ser inmortal, si lo decides ahora? No. La palabra explotó de sus labios. Sabía que el horror que ofrecían no era una solución, sino una trampa. La angustia de su hermana pesaba en su alma. Tenía que encontrar una forma de salvarla, y de salvarse a sí mismo, aunque se sentía atrapado en una trampa mortal. A su alrededor, los rostros comenzaron a distorsionarse, cada uno con rasgos grotescos que reflejaban la locura que los envelopaba. El altar, en su centro, parecía estar alimentándose de la energía negativa que desbordaba la sala. De repente, algo golpeó su corazón como un tambor, la esperanza. Ana. Recuerda nuestra niñez, los cuentos que te contaba para dormir. Eran sobre la valentía, no sobre el miedo. Trató de penetrar en su mente, de traerla de vuelta. Despierta, no todo está perdido. Los ojos de Ana parpadearon, parpadeando como si se despertara de un sueño profundo. ¿Javier? Pero, su voz se rompía y en ese instante, se sintió un cambio en el aire. La figura encapuchada observaba atentamente, como un depredador que sabe que ha perdido a su presa. La traición está en el aire, pronunció de nuevo la voz familiar, pero esta vez sonaba distante, atrayendo su atención mientras se aferraba a Ana, manteniéndola cerca. En una fracción de segundo, una sombra se lanzó hacia ellos desde la multitud, oscura y rápida. Javier la sintió acercarse, colisionando contra ellos con fuerza. La figura encapuchada soltó un grito que resonó en el aire, lleno de furia e indignación. ¿Qué has hecho?, aulló, mientras la multitud comenzaba a agitarse como un mar en tormenta. No me llevarás con ellos, murmuró Ana, y de repente, un resplandor cegador llenó el lugar. Las sombras se retiraron, el caos se volvió más intenso. Javier miró a su hermana y comprendió que lo que habían desbloqueado había comenzado. Un grito se levantó, y mientras la luz se intensificaba, supo que su decisión había desencadenado una serie de eventos incontrolables. La figura encapuchada avanzó hacia ellos, pero había un aire de incertidumbre a su alrededor, el calor de la lucha, el deseo y el sacrificio entrelazados, pero, justo cuando parecía que la claridad se abría ante ellos, la sombra lanzó un último grito escalofriante. ¿Crees que eso es suficiente?
La verdadera oscuridad apenas comienza. Mientras la multitud se desvanecía en el caos y la luz deslumbrante envolvía a Javier y Ana, sabían que su lucha apenas comenzaba en un laberinto de terror que prometía redenciones y condenas. La oscuridad parecía tener planes más grandes, y la pregunta retumbaba en la mente de Javier: ¿podrían salir de esa pesadilla o el sacrificio que habían hecho solo sería el inicio de un horror inimaginable? La luz cegadora se desvaneció lentamente, revelando un panorama aterrador. Javier entrecerró los ojos tratando de adaptarse a la penumbra. Los murmullos de la multitud se habían transformado en un rugido ensordecedor, una cacofonía de voces clamando por sangre. Un sudor frío se deslizó por su frente mientras observaba cómo aquellos rostros distorsionados en la oscuridad se convulsionaban en una mezcla de deleite y furia. «Ana, ¿estás bien?», murmuró, aferrándose a su hermana, que parecía temblar a su lado. Los brazos de Ana eran como varas de cristal, temerosos y quebradizos, y Javier se dio cuenta de que ya no era solo su hermana, era un símbolo de todo lo que estaba en juego. «No lo sé. Javier, siento algo», su voz era casi un susurro, pero en su mirada había un destello lleno de incertidumbre. Lo que había despertado en ella parecía más que horror, era una conexión con aquella oscuridad que los rodeaba. La figura encapuchada avanzó, su manto ondeando como una sombra amplia sobre el altar. «La luz que habéis desatado tiene un precio. No puedes escapar de lo que ambos habéis elegido», dijo, su voz resonando más allá de su cuerpo. Había un poder palpable, una amenaza que pesaba sobre ellos. En ese instante, la multitud aulló con fuerza, inquietantes ecos de desesperación, y Javier sintió como su corazón se desbocaba. «¿Qué hicimos, Ana? Tienes que luchar», imploró, pero el miedo retrocedió en su pecho ante la mirada perdida de su hermana. «No sé si puedo». Miedos anidados asomaban a su voz. Javier sabía que el tiempo apremiaba. La figura encapuchada se acercaba, una sombra colosal que parecía devorar cada resquicio de esperanza en la sala. Javier volvió a mirar a su alrededor. Había algo allí, un símbolo tallado en el altar que ahora brillaba tenuemente, como si respondiera a la energía que latía en su interior. «Ana. Mira eso», exclamó, señalando el altar. «Podría haber una forma de romper este pacto. Tal vez». «Mira a la multitud, Javier», interrumpió ella, su voz temblorosa pero firme. «Ellos tampoco son libres. Están atrapados, como nosotros. No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar una salida. Es arriesgado, pero ¿qué más podemos hacer?». La respuesta de Javier fue casi un grito, empujado por el pánico. «Si esto es lo que eligen, entonces no podemos dejar que nos controlen. Debemos ser más fuertes». Ana asintió lentamente, y juntos comenzaron a moverse. La figura encapuchada ya estaba lo suficientemente cerca para sentir el frío de su presencia. Las sombras parecieron palpitar, como si quisieran alcanzarlos. De repente, el altar vibró, y una vibrante oleada de oscuridad se deslizó por el suelo. Javier se detuvo en seco. «Aguanta, Ana. Es una trampa», gritó, intentando protegerla, pero ya era demasiado tarde. La multitud comenzó a moverse, sus cuerpos contorsionándose hacia el altar como un solo ente voraz. Javier sintió una angustia incontrolable arrastrándolo hacia la desesperación. «No. Esto no puede ser el final». Pese al terror que lo invadía, hizo una rápida invocación. «Si hay algún poder en la luz, si nuestra esperanza puede romper estas cadenas, manifiéstate ahora». Su voz resonó con una fuerza inesperada, y en un chispazo, el altar emitió un grito profundo, resonando en su interior como un eco. La multitud pareció vacilar, algunos volviendo sus ojos hacia él. «Soy Javier. No soy parte de esto. No lo somos», gritó con todas sus fuerzas, sintiendo como la luz de su desesperación comenzaba a unirlos, pero en ese momento, el eco de la figura encapuchada retumbó con furia.
Déjalos ir, Javier. Los traeré de vuelta. Tú también lo serás, cualquier sacrificio vale la pena. Aulló, su voz reverberando como un trueno. Javier se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Había algo más atroz en juego, algo que estaba destinado a desatarse. Sin embargo, mientras la oscuridad luchaba contra la luz dentro de ellos, una figura extraña apareció entre las sombras, un rostro que le resultaba conocido, pero devastador. La figura se acercó lentamente, y Javier sintió que la esperanza se escurría entre sus dedos. ¿Qué has hecho, Javier?, murmuró esa voz, mientras la multitud se agitaba en un frenesí aún mayor, no solo de locura, sino de un deseo siniestro que ahora también lo involucraba a él, y antes de que pudiera responder, la figura encapuchada sonrió, conociendo el poder que había desatado. Esto recién comienza. Javier se dio cuenta de que las sombras no solo querían a su hermana. Ellas buscaban algo más, buscaban su alma. El verdadero horror apenas comenzaba y con cada latido, los riesgos se multiplicaban en la oscuridad creciente. Una risa estruendosa rebotó en las paredes del lugar, como un eco macabro que reverberaba en las entrañas del alma de Javier. El rostro que se acercaba poco a poco comenzó a tomar forma. Era el de Carolina, su amiga de la infancia. Nunca había imaginado que ver su cara en un contexto tan horroroso lo dejaría tan paralizado. ¿Qué estaba haciendo allí? Carolina, ¿qué pasa? ¿Tú también? La sorpresa en la voz de Javier estaba mezclada con un terror inconfundible. Las sombras danzaban alrededor de ella, y su mirada, antes llena de vida, ahora reflejaba algo más. Había una vacuidad, un bache oscuro en su ser que no podía ignorar. Javier, tu luz es bienvenida, pero no sabes de qué te has involucrado, dijo con una voz suave, casi hipnotizante. Ana, tu hermana, es una pieza clave en este rompecabezas. Su dolor les abrirá la puerta a otros. Los murmullos de la multitud aumentaron en intensidad. Aquellos cuerpos deformes, llenos de anhelos oscuros, deseaban algo más que sangre. No, esto no puede ser realidad. Carolina. Despierta. Lucha. Javier gritó, su voz resonando en la penumbra como un grito de guerra. La figura encapuchada sonrió al ver su desesperación. Era un espectáculo entretenido, y Javier no era más que un peón en ese juego aterrador. Ana, debilitada por la presión de la multitud que la arrastraba, apenas se sostenía en pie. Sus ojos estaban húmedos y llenos de dudas. Javier, no sé si puedo, me siento tan ligera, como si estuviese flotando. Su voz se quebraba mientras su cuerpo luchaba por resistir. Javier se acercó a ella, notando que la oscuridad parecía desplazar el espacio a su alrededor, haciéndolo sentir como si estuviera atrapado en un sueño perturbador. Debes luchar, Ana. Ellos quieren lo que llevas dentro. Quieren que entregues tu esencia a esta oscuridad, pero yo no lo permitiré, prometió, apretando su mano con fuerza. Carolina, todavía sonriendo, interrumpió. ¿Qué piensas hacer? Esta oscuridad te llama, tus miedos son su alimento. Verás que hay una salida, Javier. Una salida brillante si decides entregarte a nosotros. Su voz era una melodía que acariciaba los oídos, tentadora y destructiva. De pronto, el altar comenzó a brillar intensamente, la luz parecía viva, pulsando al ritmo de los corazones atormentados que resonaban a su alrededor. La figura encapuchada levantó su mano, y los murmullos de la multitud se convirtieron en un canto unificado, una oración oscura que llenaba la habitación de una energía inquietante. Todo sacrificio tiene su precio. Y ustedes son las piezas perfectas, proclamó, mientras las sombras comenzaron a moverse como serpientes, tocando cada piel expuesta, buscando la debilidad en sus corazones. ¿Qué quieres, Javier? ¿Vas a permanecer aquí, luchando en vano, cuando puedes encontrar paz? ¿Cuándo puedes unirte a nosotros, liberarte de este mundo? Los ojos de Carolina centelleaban, la duda latente en su mirada destilando como una gota de veneno. Cállate, Carolina.
Esto no es paz. Es una trampa. Bramó Javier, sintiendo como el pánico se apoderaba de él. Tenía que pensar, y rápido. Las sombras se acercaban más, deslizándose entre las piernas de la multitud en busca de garras que atrapar. Ahora, en un momento decisivo, Javier tuvo una revelación. No era solo su hermana lo que estaban intentando separar de él, sino algo más valioso. Se dio cuenta de que podían estar manipulando las inseguridades y los miedos más profundos de Ana, del mismo modo que había seducido a Carolina. Ana. Recuerda quién eres. Recuerda lo que vales, gritó, sintiendo su voz resonar en un eco dentro de su corazón, pero en ese instante, el rostro de su amiga se desvaneció en una mueca demoníaca. La oscuridad quiere más que tu luz, Javier, y aquí es solo el comienzo. La multitud estalló en un clamor frenético, sus cuerpos surgiendo como un torrente de sombras hacia el altar. Todo estaba a punto de descontrolarse, y Javier sabía que debía extender su luz una vez más. Con una fuerza repentina, levantó la mano hacia la figura encapuchada, su voz temblando. Con determinación. No voy a dejar que te lleves a mi hermana. En su corazón, la chispa de esperanza intentaba resplandecer entre la negrura. La figura se giró hacia él, sus ojos brillando como brasas. Lo que viene es solo el principio de tu tormento. Ya no hay vuelta atrás. Javier sintió cómo las sombras comenzaban a atenazarlo, y en ese momento, las risas enloquecidas de la multitud se convirtieron en gritos desgarradores. La oscuridad crecía alrededor de ellos, y cada segundo contaba. Podría salvar a Ana, o ya era demasiado tarde. Los latidos resonaban en su pecho, como un tambor que anunciaba el fin. ¿Podría el amor vencer a lo desconocido? La lucha apenas había comenzado, y en su mirada solamente había una pregunta distorsionada por el miedo: ¿cuánto estaban dispuestos a sacrificar por liberarse? La intensa luz del altar iluminó la escena con un fulgor antinatural. Las sombras se retorcían, como serpientes hambrientas que se preparaban para atacar. Javier sintió como el aire se volvía denso, la presión del entorno aplastándole el pecho. La multitud giró su atención hacia el altar, sus ojos vacíos y ansiosos, como bestias guiadas por un instinto sombrío. Ana, susurró Javier, intentando que la mirada perdida de su hermana se enfocara nuevamente en él. Su voz temblaba, desgarrada entre la batalla interna que enfrentaban. Las manos de Ana comenzaban a deslizarse entre las sombras, como si una fuerza invisible las arrastrara. La figura encapuchada alzó una mano, y los gritos de la multitud se tornaron en un canto hipnótico, lleno de promesas corruptas que vibraban en el aire. Ninguna otra luz brillará si no es la nuestra. Acepta lo inevitable, Javier. Join US. Sus palabras eran una invitación a la perdición. Los ojos del encapuchado centelleaban, buscando la debilidad en Javier, invitándolo a unirse a su oscuro círculo. No voy a darme por vencido, gritó Javier, su corazón latiendo con el clamor de la lucha. La imagen de Carolina volvía a surgir, pero en lugar de su antigua amabilidad, ahora había un retorcido anhelo en su expresión. ¿Ves? La libertad se encuentra en la entrega. Pero tú insistes en resistir. El eco de sus palabras se fundió con las risas de la multitud, que vibraban entre el delirio y la locura. Javier sintió su angustia convertirse en motivación, un fuego ardiente, más intenso que nunca. En ese instante, recordó una historia que le contaron de pequeño, una historia sobre cómo la luz siempre prevalece en la oscuridad, y cómo incluso la sombra más alargada es solo un resultado de la luz. Ana. Recuerda nuestro juego. Recuerda el día en que prometimos protegernos el uno al otro. La oscuridad no puede ganar. La voz de Javier, impulsada por el amor, reverberó en el aire. Ana pareció estremecerse, algo brilló en sus ojos por un breve instante. Javier murmuró, pero las sombras hicieron eco a su miedo. Mátalos a todos, ordenó de inmediato la figura encapuchada.
En ese momento, las sombras serpenteantes se lanzaron hacia Javier y Ana como un torrente oscuro. La multitud se movió al unísono, formando una ola aterradora. Cerrando los ojos brevemente, Javier se concentró, sintiendo como su propia luz interna empezaba a brillar, desafiando la oscuridad que lo envolvía. Con un grito de indignación, levantó su mano como si fuera un faro, y una luz espléndida estalló desde su pecho, expandiéndose como un sol que surge entre nubes de tormenta. La multitud se detuvo, asombrada y atónita por el resplandor. «Nunca nos someteréis», exclamó, y el poder de su luz se sintió en cada rincón del lugar. Las sombras comenzaron a retroceder, sus cuerpos distorsionándose y gritándose entre sí mientras la luz cortaba su conexión. Javier atrapó a Ana del brazo, arrastrándola hacia él con toda la fuerza que le quedaba. «Despierta, hermana. Vuelve». Quizás aquella luz fuera solo un instante, una chispa en la negrura, pero le daba la esperanza que necesitaba para seguir luchando. Sin embargo, la figura encapuchada, furiosa, levantó los brazos. «No se atrevan a desafiarme. Este es solo el comienzo». Una sombra más grande y oscura se formó detrás de él, amontonándose en una efigie aterradora, lista para devorarlos. Javier sintió un escalofrío recorrer su columna. «Ana, agarrémonos fuerte. No podemos permitir que se lleven nuestra luz». A pesar de las dudas, sintió como la conexión entre ellos se hacía más fuerte en medio de la locura. En ese preciso momento, un grito desgarrador resonó en el aire. Javier miró a su alrededor. ¿Quién había gritado? ¿Era su hermana, o alguien más? La multitud había desaparecido en un torbellino de sombras que se agitaban, y ahora la figura imponente del encapuchado se había vuelto aún más amenazante. ¿Crees que esto ha terminado? Solo has encendido la mecha de algo aún más aterrador. La sonrisa torcida de la figura se amplió, mostrando el abismo detrás de ella, un espacio oscuro que pulsaba con sed de desesperación. El miedo retumbaba en su pecho, y la pregunta se hacía cada vez más trágica en su mente. ¿Qué tenía que sacrificar Javier para salvar a Ana y, tal vez, a todo el mundo? La oscuridad se había desatado, la lucha por su vida y la de su hermana estaba solo comenzando. Javier sintió como el sudor caía por su frente. Cada instante era una batalla entre la luz que ardería en su pecho y la oscuridad que amenazaba con devorarlo todo. Ana seguía ahí, atrapada entre un abismo de sombras y las promesas ya rotas de lo que alguna vez fueron. La figura encapuchada avanzaba, sus pasos resonaban como ecos macabros en el silencio tenso. «No lo hagas, Ana», gritó, extendiendo su mano hacia ella. Pero las sombras estaban más vivas que nunca, empujándola hacia el altar, hacia el centro de ese horror. En su mirada, Javier buscó un destello de reconocimiento, una chispa que pudiera devolverle la esperanza. Pero lo que encontró fue un vacío, un abismo que parecía tragarse todo lo que conocía. «Javier, ya no sé quién soy», dijo Ana con una voz que no era suya, una mezcla de miedo y algo que hizo temblar a Javier. Su alma herida parecía estar dejándose llevar por una corriente de lo desconocido. La oscuridad palpitaba en respuesta, como si aguardara un guiño de aprobación. La figura encapuchada se detuvo, mirando a Javier con desdén, como un gato que juega con su presa. «¿Ves, niño? Ella ha elegido su destino. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Esta lucha solo te llevará a una caída más profunda». La voz se deslizó por el aire como un veneno, invadiéndolo todo. «Ana, resiste. No te dejes llevar». Los gritos de Javier eran la última línea de defensa contra la tiranía de las sombras. El círculo de influencias oscuras comenzó a cerrarse a su alrededor, casi tangible, como tentáculos helados dispuestos a estrangularlo. Recordó las promesas que una vez compartieron, la confianza que existía entre ellos. Era como un rayo de luz que iluminaba la tormenta. Entonces, en un instante, las miradas de Javier y Ana se encontraron. Algo cambió, como si una pequeña ventana se abriera dentro de ese inmenso oscuro.
La luz que había invocado no desapareció, sino que empezó a vibrar. La sombra enana titubeó, como si su esencia resistiera por un momento. «Recuerda quién eres», dijo Javier, sus lágrimas empezando a arder en sus mejillas, las risas de la multitud se apagaron, y el canto se volvió ruido blanco, una cacofonía distorsionada. Javier aprovechó para concentrarse. «Ven a mí. Todo lo que amamos todavía está aquí». El aire se llenó de una energía palpitante y, de repente, aquel ardor en su pecho se expandió, formando un halo brillante que alejó un poco más a las sombras. «Eso no servirá de nada», rugió la figura encapuchada. «Tu luz es débil en comparación con la oscuridad». Aún así, en su voz había un tinte de preocupación. La sombra de Javier y Ana comenzó a conformar un hecho nuevo, en su unión, había una fuerza inquebrantable. Sin embargo, la imponente figura encapuchada levantó su mano, y el pavor empezó a volverse un asfixiante manto. «Tu hermana no será la única que sufra por tu arrogancia. Esto no es solo un juego, ni un camino a casa. Es un sacrificio y tú, Javier, serás el único en sufrir». «No», gritó Javier, apretando los dientes, decidido a no ceder. Pero la oscuridad se abalanzó, arrastrándolo hacia una corriente opresiva. Sus dedos se aferraron a la ropa de Ana, luchando con todas sus fuerzas. «No te dejaré ir». Ana, aún atrapada en ese abismo, pareció despertar un poco. «Javier, ¿puedes escuchar?». Su voz ahora tenía destellos de vida. «Debemos hacer algo juntos. La verdadera conexión se forja en la lucha». La figura encapuchada sonrió, sus ojos resplandecían con malicia. «Así que el juego continúa. Pero recuerda, por cada destello de luz que crean, la oscuridad se alimentará más». Su risa resonó, inyectando un terror palpable en el aire. Entonces, como un latigazo, Javier sintió como si el propio suelo debajo de ellos tiembla. En ese momento crítico, una fuerza escurridiza estalló de la multitud envolvente, y más sombras comenzaron a desprenderse de sus cuerpos, como si fuesen parásitos ansiosos por devorar. «¿Qué quieres con nosotros?», preguntó Javier, sintiendo su voz quebrarse bajo la presión de un nuevo miedo que comenzaba a crecer, con una voz fría. La figura contestó: «Solo espera a ver lo que tu hermana puede ofrecer, su verdadero sacrificio lo cambiará todo». Las palabras se grabaron en su mente, dejando un eco inquietante que siguió reverberando mientras las sombras se lanzaban hacia ellos, creando un vacío que parecía devorarlo todo a su paso. ¿Qué clase de sacrificio sería ese? La lucha por salvar a Ana había dado un giro inesperado. Javier sintió que el abismo se acercaba y su corazón se hundió. ¿Qué haría falta para recuperar a su hermana de las garras de la oscuridad? Su mente bullen de preguntas. La lucha apenas empezaba, y el final no se vislumbraba a la vista. La oscuridad se abalanzó sobre Javier como una ola implacable, haciendo que su corazón latiera con fuerza. El aire, frío y denso, se sentía cargado de desesperación. La figura encapuchada, quieta como una sombra eterna, parecía disfrutar cada segundo de su angustia. Javier se obligó a mantener la vista en Ana, aferrándose a su mirada como un náufrago a su último salvavidas. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, resonando en sus oídos, rompiendo la tensa calma. Era Ana, cuya voz parecía hundirse en un torbellino de emociones. «Javier, no puedo. No sé cuánto más podré resistir». Sus palabras se desvanecieron en el eco de risas burlonas que provenían de la multitud. Era como si todos estuvieran allí, no solo para observar, sino para alimentarse de su agonía. «Ana, lucha. Recuerda quién eres», gritó Javier, su voz desgarrada por la urgencia. Pero en su pecho, la luz que había creído invocar vacilaba, debilitándose ante la abrumadora presión de la oscuridad. La figura encapuchada avanzó un paso, y el aire alrededor de ellos se tornó más frío. «No hay salvación para una alma tan perdida», decía,
cada sílaba golpeando el suelo con el peso de una maldición. La multitud parecía estar en estado de trance, sus ojos vacíos como pozos sin fondo, observando el espectáculo sin parpadeos, como si la desesperación de Javier y Ana fuera su única fuente de entretenimiento. «Despierta, Ana». La impotencia lo consumía. La luz que había sentido, ese ardor en su pecho, se desvaneció, dejando solo la sombra del miedo. De repente, la figura encapuchada extendió una mano, señalando hacia Ana. Un oscuro destello surgió de su palmo, formando un tentáculo que se alargaba hacia ella. Es hora de que haga su elección. Cada sacrificio tiene un precio. ¿Estás dispuesta a perderlo todo por él? Ana tembló, y Javier vio cómo su rostro se contorsionaba entre el miedo y la desesperación. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó, su voz apagada. ¿Qué tienes que ofrecer, Ana? La pregunta flotó en el aire, amenaza y esperanza entrelazadas. Tu dolor puede cerrar este recibo de tortura. Ofréceme tu esencia, y él estará a salvo. Es un precio alto, pero te liberará. La figura hablaba con dulzura engañosa, cada palabra una serpiente que se deslizaba hacia el corazón de Ana, intentando infiltrarse en su voluntad. Javier sintió que su estómago se encogía. Ana, no la escuches. Esto es una trampa, suplicó, su desesperación resonando como un eco en sus adentros. Sin embargo, el terror y la confusión eran evidentes en los ojos de su hermana. No sé qué hacer, susurró, como si ya estuviera flotando entre dos mundos. Las sombras comenzaron a danzar alrededor de Ana, envolviéndola en un abrazo helado. Javier se lanzó hacia adelante, desesperado por alcanzarla, sus manos atrapando solo oscuridad. No te vayas. No te dejaré sola en esto. Su voz era un grito desgarrador, mientras la multitud comenzaba a murmurar, como si aguardaran el desenlace. Entonces Ana dio un paso hacia adelante, y el tiempo pareció detenerse. Javier sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, y su corazón se encogió al ver que su hermana se movía hacia la figura encapuchada. Si esto significa salvarte, dijo Ana, su voz llena de una resolución sombría, entonces lo haré. No, gritó Javier, la desesperación inundando cada rincón de su ser. Pero la oscuridad se alzaba a su alrededor, devorando la luz que aún quedaba en él. En un instante de pánico extremo, escuchó un chasquido, como si una puerta se abriera en otro mundo. La figura encapuchada sonrió, sus ojos brillando con promesa necia. Así se habla. Bienvenida al sacrificio. Tu elección es el primer paso hacia su salvación y tu perdición. Mientras el eco de esas palabras se desvanecía, Javier comprendió la verdad aterradora. Ana estaba a punto de cruzar una línea que podría ser irreversible. Ana. Detente. Pero la oscuridad se tragó sus palabras, como un agujero negro consumiendo la luz. En el aire, algo comenzó a pulsar, una energía oscura que prometía lo que nunca podrían imaginar, y en el latido de ese instante, una angustiosa revelación surgió dentro de Javier. Si Ana se ofrecía, también se necesitaba un precio que podría ser aún más alto. ¿Qué sucedería con él, o lo que era más aterrador, con su relación? ¿Podría la oscuridad realmente destruirlo todo? ¿Oyes eso?, murmuró un susurro a su lado. Todo lo que comienza aquí, tiene un final. La voz era familiar y traicionera al mismo tiempo. Tal vez debas pensar en lo que estás dispuesto a perder entonces. Una risa flotó en el aire, resonando hasta llevarse consigo a Javier, dejando solo vacío, miedo y un oscuro destino. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, el terreno crujió bajo sus pies, y Javier comprendió, lo peor estaba por venir. ¿Sería capaz de rescatar a su hermana antes de que el sacrificio la absorbiera por completo? La noche apenas comenzaba. La luz se extinguió abruptamente, dejando un vacío espeso en el aire. Javier se sentía paralizado, sus pensamientos girando como un torbellino de desesperación. Ana, esas palabras eran un grito que reverberaba en su pecho.
La figura encapuchada se reía, una risa que helaba la sangre, como si disfrutara el espectáculo del sufrimiento en el que estaban atrapados. Ana, con su mirada perdida y vacía, comenzaba a caminar hacia el altar, siguiendo la llamada oscura de la figura. Javier sintió un golpe en su corazón, cada paso que ella daba era como una puñalada en su alma. No, Ana. Despierta, gritó, sus manos extendidas hacia ella con la desesperación de un hermano que ve cómo el océano se traga a su ser querido, pero ella parecía estar bajo un hechizo, una niebla oscura que nublaba su mente. Javier, no sé si puedo luchar más, su voz era apenas un susurro, temblorosa y quebrada. La multitud comenzó a murmurar, sus ojos vacíos brillando con ansias de oscurecer aún más la luz de Javier. El aire pesado se volvió opresivo mientras la figura encapuchada se aproximaba, sus labios curvándose en una mueca burlona. Tu hermana es el sacrificio perfecto. Pero tú, querido Javier, harás el verdadero sacrificio. Ella será inmortal y tú, un mero recuerdo. En ese momento, una combinación de miedo y rabia surcó por las venas de Javier. No podía permitir que las sombras lo vencieran, ni que el caos devorara a su hermana. Ana, levantó su voz en desesperada súplica. ¿A quién eliges en este juego? No dejes que te roben tu esencia. Eres más fuerte que esta oscuridad. Las palabras parecían tocar una fibra sensible dentro de ella. Ana parpadeó, como si despertara de un profundo sueño, y su mirada se centró en su hermano. Javier, ayúdame, imploró, su voz llena de determinación, fue un destello de luz en medio de la pesadilla. Javier sintió que su corazón latía con más fuerza. Las sombras a su alrededor comenzaron a retroceder, frenadas por la conexión que compartían. Sin pensarlo, corrió hacia ella, ignorando el murmullo de advertencia de la multitud. Nosotros juntos, Ana. Nunca podrás perderte. Lucha, por favor. Su voz resonaba con cálida determinación, llenándola de nuevo con luz. La figura encapuchada, visiblemente molesta, apretó los puños, intentando controlar a la multitud, pero las sombras parecían poco a poco desvanecerse ante la fuerza de su vínculo. Ana miró hacia su hermano, la luz brillando castán. No dejaré que me controlen. Romperé esta maldición. Las palabras salieron de su boca con claridad y poder, y justo en ese instante, las sombras comenzaron a disiparse y el altar vibró con un eco de resistencia. Esto no está terminado, rugió la figura encapuchada, su tono lleno de ira. El sacrificio es solo el comienzo. La multitud, ahora inmersa en una batalla interna entre luz y oscuridad, vaciló. Javier sintió que tenía el poder de influenciar esa decisión. No necesitamos un sacrificio. Necesitamos esperanza. Déjalos ir, gritó, sintiéndose más fuerte al ver cómo la multitud comenzaba a dudar. Las sombras comenzaron a perder su forma, tambaleándose como si fueran arrastradas por un poderoso viento. Era la energía del amor y la unidad entre Javier y Ana, un hilo dorado iluminando el espacio oscuro. La figura encapuchada, furiosa, se desvanecía, incapaz de sostener su poder frente a la resistencia que habían creado. Javier se aferró a la mano de Ana con fuerza. Vamos, juntas. Vamos a salir de aquí. Las sombras se retorcieron en desesperación, la luz los golpeó como un torrente, liberando un grito colectivo de ira que reverberó dentro de sus almas. Con un último esfuerzo, se lanzaron hacia la salida de las sombras, hacia la luz que estaba más allá. Las figuras encapuchadas arrojaron maldiciones a su paso, pero la fuerza de su deseo por sobrevivir era más potente. Las manos de la oscuridad se desvanecieron y el horror se convirtió en un eco distante. Finalmente, Javier y Ana atravesaron el umbral de la oscuridad. La luz los abrazó con fuerza, y en ese instante, la conexión con la sombra se rompió. Se encontraron entre la claridad, el terror lentamente desvaneciéndose tras de ellos. Lo logramos. Estamos juntos, dijo Javier, su corazón latiendo con alivio al mirar el rostro de su hermana. Sí,
las sombras pueden haber intentado atraparlos, pero habían triunfado sobre el dolor y el miedo. Sabían que el camino adelante estaba lleno de desafíos, pero juntos, con amor y coraje, podían enfrentar cualquier oscuridad en el futuro. La noche había sido larga, pero finalmente estaban libres. Miraron hacia el cielo, donde las estrellas parpadeaban con promesas de nuevas y mejores tomas, cada luz un recordatorio de que la esperanza nunca se apaga. Siempre lucharemos juntos, prometieron en sus corazones, mientras el aire fresco de la libertad los envolvía. Ahora que has llegado al final de esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, porque cada clic cuenta. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, quiero leerte. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora.